Amigas y amigos, encantado en saludarles. Bienvenidos a la primera entrega de Dibujo Artístico. Hace muchos años, cuando yo apenas tenía 12, muchísimos años atrás, quería tener algún tipo de ilustración con respecto al dibujo, porque yo había hasta ese momento dibujado siguiendo mis instintos, y encontré en una librería cercana a un dependiente que se interesaba en lo que yo hacía y yo le mostraba mis trabajos. Por mucho tiempo estuve haciéndolo. Un buen día, visitando la librería, encontré un título nuevo. Decía Primeros Pasos en el Dibujo Artístico, por José María Parramón. Era la primera vez que veía un libro de este tipo. Lo hojeé y me enteré de muchas cosas porque leí con mucha velocidad. Entre ellas que había lápices especiales para dibujar, papeles especiales donde podías obtener determinado tipo de efecto, y también había otros materiales que se podían utilizar para dibujar. Para mí fue como ver finalmente la luz al final de la oscuridad, y fui con el libro al mostrador al tiempo que preguntaba, oye, en este libro dice que hay lápices especiales para dibujar y papeles diferentes. Y él me dijo, sí, nosotros los tenemos. Entonces yo le pregunté, hace tiempo que vengo para acá mostrándote mis dibujos y nunca me hablaste de esto. Y él simplemente contestó, bueno, tú nunca me preguntaste. Esa era la realidad de aquel momento. La verdad, había poco interés por ese tipo de cosas, pero yo definitivamente compré ese libro y comencé a estudiar. Me enteré que había lápices blandos, lápices duros, que había muchos tipos de papel, que había un montón de cosas que yo podía utilizar para mejorar mi trabajo. Así que a partir de ese instante empecé realmente a dibujar con cierto conocimiento de causa. Afortunadamente en estos días, la circunstancia que yo experimenté y viví ha sido superada. Gracias a la magia de la televisión, el cine y muchísimos libros, hemos podido recuperar algo de la técnica que se había perdido años atrás por esa increíble cantidad de desinformación que era producto tal vez de un modernismo malentendido, donde la parte técnica era puesta a un lado para dar, por el contrario, más importancia a la parte expresiva, ¿no? El mensaje, el sentir, el expresar algo. Pero creo yo que no se puede expresar nada muy bien cuando no se tienen las herramientas indicadas para hacerlo. Así que vamos a dedicarle un poco de tiempo a esas herramientas. Las herramientas básicas, las que necesitas conocer para aprender a dibujar o comenzar a dibujar. Comenzaremos hablando del lápiz. El número 2, seguramente es conocido para todos porque es el que generalmente usábamos en la escuela. Hay que saber que hay dos tipos de lápices, los que están graduados con números y los que están graduados con letras y números. Los que están graduados con números son de calidad corriente, mientras los que están graduados con letras y números son de calidad superior. Eso para empezar. Lo segundo es que el lápiz está hecho con grafito y arcilla. El grafito tiene una apariencia metálica y ensucia muchísimo, y resulta que a medida que hay mayor o menor cantidad de grafito o menor cantidad de arcilla o mayor cantidad de arcilla, el lápiz puede ser más duro y con más grafito y menos arcilla, más y más blando. En este caso, esto representa este gris al número 1. Este gris es igual al lápiz número 2. Este gris es el 3 y este es el 4. Les repito, en la escuela probablemente el único que conocimos fue este, pero sí existe el número 1, como pueden ver. Existe el número 3 y el 4, y a medida que tiene más grafito es más blando y a medida que tiene más arcilla es más duro.
Los lápices de calidad superior como este nos permiten crear grises realmente interesantes. Por ejemplo, los lápices que vamos a usar en nuestra lección son el HB, el 2B y el 6B. El HB es un gris muy parecido, tiene más o menos la calidad de del número entre 2 y 3 diría yo. O sea que es un lápiz mediano. Este lápiz nos va a permitir hacer el encajado, todo lo que sea inicial, porque es fácil de borrar. El lápiz número 2 es un lápiz, por el contrario, muy rico en gris. De hecho, ese es mi lápiz favorito y yo puedo obtener con mayor o menor insistencia unos grises muy ricos en toda la escala. El número 6 indudablemente será 6 veces más blando que cualquier otro lápiz y el gris que nos da es extraordinariamente poderoso, ¿verdad? Entonces estos serían el HB, el 2B y el 6B. Ahora bien, acerca de las marcas, les cuento que hay muchísimas. Estas tres que les estoy mostrando acá probablemente son las mejores que hay. Este es Koh-i-Noor, el amarillo, de Checoslovaquia. Está hecho por L&C Hartmann. Después tienen al Faber-Castell, que tienen acá, el verde, que está hecho en Alemania por A.W. Faber. Y tienen también el Staedtler, que es el azul, y está hecho por Mars, y también es alemán. ¿Cuál es el mejor? La verdad es cosa de gustos, ¿no? Ustedes pueden probarlos todos, pero estos tres de verdad son considerados probablemente de los 3 mejores lápices que hay. También está este lápiz que yo uso, que es E-Uni. Lo uso en animación más que todo. Tiene un gris interesante, muy rico, de una gran intensidad, como pueden ver acá. Y es muy cremoso. Es un lápiz que produce este efecto que están viendo acá. Y naturalmente pues es perfecto para hacer el layout o el boceto de la animación. Entonces este es un lápiz especial que es solamente para gente que le interese este tipo de cosas. Así pues, aquí están los 3 que yo les recomiendo por ahora, que son el Faber-Castell, el Koh-i-Noor y el Mars. Los 3 son excelentes, pruébenlo para que escojan cuál definitivamente va a ser el que les gustará. Con el propósito de mostrar cómo utilizar el lápiz, vamos a hacer acá, ¿verdad? Acá arriba para que se vea muy bien en la cámara. Vamos a hacer un ligero esbozo con el HB. Si acaso nos equivocáramos, sería muy sencillo reparar el problema. Entonces vamos a mover la cámara un poco más, como aquí, perfecto. Y con un trazado de este tipo podemos comenzar a dibujar. El HB, como les dije, no es un lápiz que nos permita unos grises muy fuertes, pero sí nos permite borrar con mucha facilidad. Voy a cambiarlo ahora mismo por el lápiz 2B para comenzar a trabajar los grises. Voy a reservar el área que tiene más luz. Y tratar de concentrar el valor en cada área lo mejor que pueda.
El lápiz es probablemente de todos los instrumentos de dibujo el que está siempre a la mano. Lo puedes encontrar prácticamente en cualquier parte. Y es tu compañero de viaje y puedes usarlo para hacer apuntes o cosas muy elaboradas. El 2B, como pueden ver, es un gris que está ayudándome a dar volumen, separando mejor las áreas, concentrándome en un área específica o no. No trato de terminar nada porque eso no es lo más indicado. Lo pueden ir desarrollando paulatinamente para no pasarse en ninguna parte, en ninguna área. Esto lo estoy dibujando sin modelo, así que me perdonan si no sale lo más perfecto, ¿no? Es solamente para darles una idea de cómo funciona el lápiz. A partir de aquí nos vamos a encontrar con el valor de la ceja. No traten de quedarse mucho en ninguna parte, traten de ir jugando, acentuando cuando sea necesario, describiendo el volumen. Por ejemplo, en este caso, el hueso que está acá, ¿verdad?, que es bastante evidente, va a producir este volumen. La luz puede estar concentrada generalmente en esta área porque aquí estamos viendo el catch light, o sea, la luz más fuerte de todo lo que hay acá. Y una transición que va desarrollándose de arriba hasta abajo, se detiene más o menos acá. No es un trazado corrido, sino más bien fracturado, con acentos, y poniendo cuidado, viendo cómo vamos creando la sensación de volumen en la esclera, en el ojo, la parte blanca del ojo. Acento en el lagrimal, por ejemplo, con mucho cuidado. Eso es. Esto generalmente está un poco hundido, ¿verdad? Y va a crear esta sensación que está acá. Uno de los errores más clásicos es el montón de pelitos que tienen las pestañas y insistimos generalmente en crear pelo por pelo. Eso no es así, porque lo que hay que pensar es en cómo vemos. Realmente lo que vemos son masas. Una vez que fijamos nuestra vista y nos concentramos, empezamos a ver detalles, pero al principio, en líneas generales, vemos masas. Entonces concentrémonos en la forma de esas masas y la intensidad de esas masas, y conseguimos ese efecto de que generalmente se ve cuando vemos los ojos de alguien. Ahí estamos cerrando el gris un poco con el 2B. El 2B es el lápiz que más van a usar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es el más útil de los tres? Sí, eso quiere decir que es el más útil de los tres. Y este lápiz es una máquina de grises, es decir, les produce desde grises muy oscuros hasta grises mucho más suaves. Acá estamos creando, ¿verdad?, el área de reflejo. Luego hablaremos de esto con más detalle. Entonces la lección de hoy es el lápiz y cómo podemos usarlo. Vamos a crear acá un poquito más de transición y no olvidemos que el ojo está metido dentro de un pequeño forro de piel, ¿verdad?
y que luego está el grosor de esa parte de la piel y aparecen entonces después de eso las pestañas. Poco a poco vamos rodeando el área y creando la descripción del volumen. El trazado va en la dirección del volumen. De esta forma, ¿verdad? Van a poder hacer la descripción de la superficie. No se detengan mucho en ninguna parte, como les dije, traten de que el trazo fluya. Fíjense que no les estoy hablando de línea, estoy hablando de trazo, ¿verdad? Estoy hablando de trazo porque de eso es de lo que se trata. El concepto de línea es un problema porque la línea no existe en la naturaleza. Y cuando tratamos de hacerlo todo en base a líneas, nos queda plano. En consecuencia, pensemos que se trata es de trazos y no de líneas. Suavicen un poco inclusive el trazo o pueden acentuar ciertas partes como esta para crear un poquito más de imitar la acuosidad del ojo sin entrar en mayor detalle. Luego voy a sustituir el lápiz 2B por el 6B y gracias al 6B yo voy a poder crear, por ejemplo, en la pupila una mayor intensidad. Y no en todas partes, pero por ejemplo en la parte de la pestaña yo puedo incrementar el valor y puedo crear inclusive otra transición también, no hay problema. Esta que rodea la luz es interesante porque de esa forma yo voy, ahí está, esta área es de reflejo, entonces no tiene un gris muy fuerte, pero esta que está acá sí. Aquí podemos marcar un poco donde da la vuelta a la esclera. Pequeños acentos aquí y allá sin entrar en mayor detalle. Y sí, pueden colocar algo de las pestañas, no hay problema, ahí está. Esta definitivamente es más profundo aquí, ¿verdad? Más profundo. Y aquí también, donde sale el arco superciliar. Y incrementamos un poco el gris acá para crear esta profundidad, una depresión que puede existir acá. Esto lo estamos haciendo de memoria, después utilizaremos un modelo para que nos quede un poco más realista. Acá la ceja tiene un diseño. A medida que se acerca a esta área se va creando esta forma como de despeinado, como abanico, ¿no? Un abanico. Mientras que cuando vamos hacia arriba acá crea como una diagonal que se va a encontrar con otra dirección hacia arriba, a veces opuesta, así, y termina en zigzag hacia el final. Eso sería más o menos el diseño de la ceja. No es pareja en oscuridad, si se dan cuenta hay partes que son más oscuras, otras que son menos oscuras, y hay una irregularidad. Tenemos la tendencia a hacer todo en pares y no es verdad. El lado izquierdo de la cara, por ejemplo, no es igual al lado derecho, etcétera, etcétera.
Y ahí tienen, por ejemplo, lo que hemos hecho con los lápices. Entonces el 6B, que es este gris que está acá, nos va a remitir a esta área. El 2B, que es el lápiz con el que hemos hecho la mayoría de los grises, nos va a remitir a casi a todas las áreas que hay acá. Puede ser esta, puede ser la otra, en fin, todas las de allá. Y el HB, que fue el gris inicial con el que comenzamos a trabajar, es el gris que está repartido en toda la base del dibujo y que nos ayuda a construir. Con el HB construimos, con el 2B procedemos a valorar, y con el 6B creamos los acentos. Entonces todo esto, mis queridas amigas y amigos, está de alguna manera conectado, ¿no? Si hacemos esto, por ejemplo, ahora, creando una escala de valor, perdón. Vamos con el 2B y el 6B aquí. Entramos al valor del 2B y nos detenemos allí. Seguimos con el 2B y avanzamos hacia la izquierda. Hacemos que se conecten y terminamos naturalmente con el HB. Y el HB va eventualmente a desaparecer. Pero estamos creando una sucesión de valores, que es lo que tenemos que tener en consideración a la hora de dibujar para conseguir todos esos grises. Entonces podemos tratar de contarlos, ¿verdad? Este es un valor, aquí tienen otro, aquí tienen otro, y así sucesivamente hasta llegar al blanco. Y vamos a tener entonces, por ejemplo, este sería el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el más oscuro sería el 9, para conseguir una escala de 9 valores, que son los que mínimo que podemos aspirar a dominar a fin de conseguir la sensación de tridimensionalidad. Otro asunto importante es la punta del lápiz. Si se dan cuenta, esta no es una punta que está hecha con un sacapunta y está desgastada de un lado. Esto tiene un propósito, es que una vez que tengan la punta del lápiz en posición, pueden crear trazos por el lado desgastado más gruesos. Eso significa que son trazos de cuña, o pueden simplemente darle la vuelta al lápiz y crear trazos más finos de punta, ¿no? Punta y cuña. Ambas en el mismo lápiz. Entonces con eso es que realmente pueden producir trazos con efectos, y donde el grosor no es un problema. Es bueno que saquen punta al lápiz con una cuchilla para crear este tipo de puntas. Podemos usar para este propósito un exacto, ¿no? Creo que todo el mundo sabe lo que es. Simplemente colocan el exacto de esta manera y van tallando de esta forma, obligándolo con el dedo, ¿verdad? Cuidado de no cortarse la forma de la punta. Van alargando el corte a medida que rotan el lápiz dentro de la mano y van dejando el área limpia. Al llegar más o menos acá, empiezan a buscar la punta poco a poco para no romperla.
Así. Podemos alargarla un poco más. Creo que es lo ideal. Yo tengo compañeros que hacen unas puntas larguísimas. Y parecen como pequeños espadines los lápices. Pero yo considero que 1 centímetro más o menos es suficiente para tener una buena punta de lápiz. Pueden inclusive hacer esto para modelarla un poco mejor. Pero el detalle más importante viene ahora. A fin de obtener la punta y la cuña, utilizamos una tablilla como esta, ¿verdad? Que parece una raqueta, pero esta es más sofisticada. Generalmente vienen como una maderita con la lija o el papel lija en el top. Procedemos a desgastar un poco la punta y observamos el desgaste, ¿verdad? Hasta que sea evidente. Ahí está. Y vamos a probar entonces el trazado de la cuña y el trazado de la punta. Sí, pues un trazo grueso con un trazo fino que podemos utilizar con este tipo de desgastado de punta. Entonces no lo olvidemos, mina en punta y mina en cuña. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos la semana próxima para conversar acerca del papel, su textura y cómo podemos sacar lo mejor de él. Agradezco mucho su colaboración para esta plataforma. Pueden hacerlo a través de PayPal a romeroabdonj@gmail.com. Pueden encontrarlo al pie de esta publicación. Y muchas gracias por su atención y hasta entonces.